serpientes se utilizan But this is muchísimo para just an la excerpt coagulación, pero from esto es the nada más un Indian Medical resumen Gazette de la Gaceta from Médica de la India de 1937. And I was 1937. really Y realmente me intrigued quedé by this. intrigado al leerla. And what the editor Y said lo que ellos was that dicen this es que venom este is veneno now in ahora common es use de uso in común. This venom is in Este common veneno use in ahora es de dental uso surgery, común en cirugía tonsillectomy, odontológica, capillary oozing from any cause, tonsilectomía, and in problemas capilares de hemophiliacs cualquier causa y en in a very, very hemofílicos dilute form. en una manera And sumamente in America, diluida. the Y venom en of the Estados water Unidos el moccasin is being veneno similarly de used estas as the serpientes se general, utilizan and también the reported results are y se equally han favorable. reportado resultados Obviously, igualmente we don't favorables. use this, Claro, nosotros no but the utilizamos este, timeline of pero aquí está el hemophilia treatment cronograma del is tratamiento de la depicted on the hemofilia. slide. Lo ven ustedes en esta diapositiva. Plasma fractionation came Fraccionación into de practice in plasma the que late entró a la práctica 1950s. en 1950. Cryoprecipitate was first made Crioprecipitados in que se hicieron por primera vez en los 1963. 60, Low en el purity factor 63, VIII concentrates were available concentrados in the early de baja 1970s. pureza de ese factor en and los intermediate 70 purity y concentrates concentrados de pureza came into use in intermedia the early salieron 80s. en los And at 80, the a same principios de los time, 80 y al heat mismo tiempo treatment los of tratamientos térmicos plasma-derived factor VIII concentrate del was concentrado also put into derivado de practice. plasma de factor 8 también se puso en práctica. High purity concentrates Los came into concentrados de use in alta the late pureza se 80s. empezaron a utilizar a finales de los 80. And recombinant factor VIII Y became el available in factor the early 8 90s. recombinante I también think a it was in finales de los 80, creo que fue en 1991 that the first patient was 1991 treated que with a se trató el recombinant primer factor VIII paciente con concentrate, el concentrado although de factor recombinant 8 factor IX recombinante, concentrate aun took cuando much el longer recombinante to be factor used. 9 se tardó más en It's ser interesting utilizado. that with Es high interesante heat que treatment con of tratamiento plasma-derived térmico factor VIII de concentrate, concentrado de factor 8 derivado de plasma, there has not been a single no ha case habido un report solo of caso transmission of reportado de hepatitis transmisión de C hepatitis or C HIV o de through VIH pooled plasma-derived factor al 8 or utilizar factor IX este concentrate factor since del 8 o 9A 1986. desde Although there have been 1986, aun cases cuando ha habido of, casos de of hepatitis B. hepatitis B. ¿Es así? Now, what does it really Ahora, mean ¿qué to quiere have decir 1 el milligram que se of tenga un factor 8 miligramo concentrate? de concentrado de factor 8? We really need Realmente 500 blood necesitamos donors, 500 donadores and that leads to sanguíneos y esto 100 nos liters lleva of a 100 plasma, litros de plasma and that y leads to eso nos lleva production of entonces just a la 1 producción nada kilogram más de of 1 kilograma cryoprecipitate. de And this crioprecipitado y ese cryoprecipitate is put through a crioprecipitado number se of steps somete a to diferentes yield pasos 1 para milligram poder dar 1 of miligramo nada plasma-derived más factor VIII de concentrate. concentrado de factor 8 So derivado really, de if you're plasma. giving Realmente 1 entonces dose si van a dar of una factor dosis VIII de to a patient, factor 8 a you're un exposing paciente, them lo to están thousands of exponiendo donors. a miles de donadores. There are some important Hay algunas considerations when it consideraciones comes to managing importantes cuando hemophilia hablamos del patients. manejo de As pacientes con little as hemofilia. 1% of factor Desde 8 or factor 1% 9 is de factor sufficient 8 o 9 to es prevent suficiente para poder prevenir spontaneous bleeding. un sangrado But espontáneo. higher trough levels are Pero likely needed se to prevent necesitan bleeding mayores due to niveles trauma. valle But para prevenir realistically un speaking, sangrado debido a in un this trauma. day and Pero age, hoy en the día, aim of treatment el of a objetivo del hemophiliac tratamiento de la patient should hemofilia be to debe de ser prevent prevenir really any bleeding cualquier and tipo not de just sangrado to y no nada concentrate on más spontaneous los bleeding. espontáneos. And this is a slide Y that esta I've es una taken from the diapositiva paper by que tomé Peter del Collins artículo de Peter in the Collins UK. en el Reino Unido. And he showed Y él the demostró effect el of the efecto time spent del with tiempo a factor 8 level of less than 1% que menos de ese factor in 8 de relation menos de to 1% en the relación predicted con bleeding. el And sangrado the higher the time a patient predecible. Y spends mientras más with tiempo esté el factor 8 paciente level of con less un than nivel 1%, de menos de 1% del the factor more, 8, the higher entonces the mayor predicted será bleeding is. el valor predecible de sangrado. So I think I'm a bit too quick. So prophylaxis La reduces joint profilaxis bleeds, reduce el sangrado it reduces articular, joint reduce el damage daño as evidenced articular by MRI evidenciado por scanning, una resonancia and it is the magnética standard y es care la for norma de severe tratamiento hemophilia para la at hemofilia the moment, severa por although ahora, there are upcoming aun treatments cuando hay and obviously tratamientos cure futuros que of vienen hemophilia y is in bueno, sight. también se And we está have buscando la cured cura many patients y bueno, y with de hecho ya hemophilia by gene therapy now. ya se han curado algunos What pacientes is con the hemofilia con rationale terapia for génica. prophylaxis though? ¿Cuál es la lógica We de know la that patients profilaxis? with Sabemos que mild to los moderate pacientes que tienen hemophilia hemofilia leve a who have moderada just as little as 1% que of tienen hasta clotting factor 1% nada más do de not factor have de spontaneous coagulación no bleeding. tienen sangrado But espontáneo, 1% pero level 1% is en too el low nivel de to valle es prevent all demasiado bajo bleeds, para prevenir particularly cualquier in patients who sangrado, have active especialmente en los lifestyles pacientes que or tienen those estilos de vida with activo established o joint aquellos que damage. tienen un daño articular And animal establecido. models Los clearly modelos show en animales han that demostrado every single claramente bleed has que cada clinical sangrado impact tiene un impacto and can clínico cause y que puede irreversible damage ocasionar to un any daño organ. irreversible a cualquier órgano. Skinner
wrote a Skinner commentary escribió un in the journal comentario Hemophilia a few el years artículo back, en la and I was revista de really Hemofilia hace algunos años intrigued y me quedé by this. intrigado And he por este said enunciado. factor Dijo que 8 los or 9 niveles levels de of factor 8 o 9 de 1% limit 1% the limitan la ability for capacidad full de social una integration equivalent integración to social someone total without a equivalente bleeding a alguien que disorder. no tenga It is un wholly problema de insufficient to sangrado. accommodate major or Es accident-dependent trauma insuficiente causing para bleeding. poder The fear of traumatic evitar un injury sangrado en un trauma o un remains accidente. constant. El miedo And de this reminds la me of a lesión patient traumática of sigue mine siendo continuo. who Y had esto es severe por un hemophilia. paciente mío que He tiene wanted una to be a hemofilia pilot, severa, and quería ser obviously he could piloto not y bueno, do that. no pudo hacerlo. It was Por only esto, by going y into a únicamente trial entonces of el a entrar a un long-acting factor estudio VIII de un concentrate concentrado to achieve prolongado de a factor 8 trough que se level puede of at alcanzar un least nivel valle de 10%, por lo menos that he was able 10%, to es pursue cuando this pudo at the age of finalmente 45. volverse piloto o estudiar para piloto a los 45 Prophylaxis años. has been in La use for a profilaxis very se ha long utilizado time. hace mucho Although tiempo, we only aun began cuando to use únicamente prophylactic empezamos a treatment utilizar tratamiento in the late profiláctico 80s a in the finales de los UK. 80 en el Reino The Unido. Scandinavians were Los well ahead of anyone, escandinavos and they had estuvieron been a la using delantera, han prophylactic estado treatment utilizando since the profilaxis 1950s. desde los But 50. did it really ¿Pero work? realmente funcionaba? The proof of Bueno, la prueba prophylaxis de came from the la study, profilaxis provino which de este our colleague, estudio que young nuestro colleague, has colega already described ya in the describió, presentation. nuestra colega describió en la And there were presentación, children of y less than eran 30 niños de months of menos age de who were 30 randomized meses que either se to lo receiving utilizaron ya sea para prophylaxis recibir or to profilaxis episodic treatment, o and they tratamiento were followed episódico up y se les for dio un 3 seguimiento years de 3 with años MRI en imaging resonancia and X-rays. magnética y en placas And the radiográficas. interesting thing was Y lo that interesante proportion es of que la children proporción de with no niños damage sin daño on MRI scan en resonancia in 6 magnética index en joints 6 at study articulaciones exit indexadas was en la 55% serie de in the estudio era episodic arm 55% en el and brazo episódico y 93% in the 93% en el prophylactic arm. brazo de Really a profilaxis. massive O sea, difference. realmente una enorme diferencia. What was also Lo que intriguing in también the fue study was intrigante that en este estudio some fue ver joints que with no algunas ham release articulaciones sin had sangrado high MRI tenían scores, altos puntajes en and some resonancia joints with magnética y 10 algunas ham release articulaciones con 10 had hemorragias no no bone or tenían cartilage damage. ningún daño articular And u this may óseo. have been Y because esto quizá sometimes fue the porque a patients say veces los that they have had a pacientes bleed. dicen que In fact, they tuvieron un have not had a sangrado y bleed. realmente no lo It's tuvieron. just arthritic pain. Simplemente fue un dolor Another artrítico. thing that Y came out algo of the study más was que salió that de este some estudio es damage que cierto joints daño can en las only be articulaciones picked up, únicamente se but puede I can't really detectar, explain it, no puedo but some explicarlo, damaged joints pero can be picked cierto up daño only se by puede detectar nada X-rays más a través de and not placas by radiográficas y MRI no a scans. través de una resonancia magnética. And the authors Y los autores concluyeron y dijeron que la correlación entre el número de hemartrosis evidentes clínicamente y falla articular definida por resonancia llevan a una investigación que puede sugerir que hay microhemorragias crónicas en articulaciones o hueso subcondral en niños con hemofilia y que ocasiona deterioro de las articulaciones sin evidencia clínica de hemartrosis y que la profilaxis puede prevenir este proceso subclínico. Estos pacientes que no tienen evidencia clínica de hemartrosis aún así tienen microsangrado en las articulaciones y eso ocasiona artropatía en las articulaciones. Hay algunos pacientes con hemofilia severa A que nunca han tenido sangrado, que no han estado en profilaxis y aún así sus resonancias muestran articulaciones muy degeneradas o degenerativas. Y esto nos lleva a ver cuál podría ser el efecto de las microhemorragias en otros órganos del cuerpo, cuál sería el efecto de microhemorragias en el riñón, en el cerebro. Sabemos que los pacientes que tienen hemofilia severa tienen más probabilidad de tener hipertensión renal, y esto quizás se deba a las microhemorragias que se presentan en el riñón. La Fundación Nacional de Salud ha categorizado la actividad física en relación con la seguridad. La categoría 1 son esas actividades que se consideran muy seguras, que incluyen actividades acuáticas, arquería, golf. Las 2 menos seguras, aquí tenemos la 2, la 2-3, las 3, estas son más peligrosas. Y entonces aquí es como rodeo, rugby, boxeo, y también hay categorías aquí intermedias. Y este estudio vio
el riesgo de sangrado según las actividades de categoría 1 en comparación con las categoría 2 y las categoría 3. Y este es un estudio australiano. Y encontraron que a mayor nivel de actividad se asocia más con mayor propensión al sangrado. Y mientras más factores se necesiten para reducir el nivel del riesgo, es igual que en la categoría 1. Vean ustedes aquí en la gráfica del lado derecho que subió hacia arriba. Lo interesante es que todavía hay un alto riesgo de sangrado con un factor del 100%. Y esto es porque se dañan las articulaciones. Y de la misma forma, en categoría 3, sube esto todavía más. La actividad en actividad 3 se asocia con mayor propensión a sangrado y se requiere más factor para reducir el nivel del riesgo, igual que en la categoría 1. Las lecciones de este estudio es que hay mayor potencial de colisiones que se asocia con mayor riesgo de sangrado. Si se aumentan los niveles de factor, se puede reducir el riesgo del sangrado. 1% en incremento en el factor, en el nivel de factor, lleva a 2% de reducción en el riesgo de sangrado. Más sangrados se asocian con actividad física y estos quedan evidentes a 1 hora. Lo que se sugiere es que mayores niveles de factor se tienen que mantener de acuerdo con mayor actividad física, mayor nivel de factor. Esto me lleva al abordaje personalizado que ya se comentó. Un nivel valle de 1% es poco probable que pueda dar suficiente protección durante las actividades. Y también es interesante ver que el estudio SPRIT, que fue aleatorizado por Green-Gary, un estudio alemán, no encontró correlación entre la frecuencia del sangrado y el nivel valle de factor 8. No hay explicación de ello. Los pacientes quizás requieren mayor nivel de factor durante las actividades y, por supuesto, hay que tratar a los pacientes y no a la enfermedad, y hay que personalizar la profilaxis de acuerdo con la necesidad de cada paciente. Este fue un estudio muy interesante de Sports